compañeros pedagogos de México, les queremos mandar un mensaje desde este evento que se realizó en la ciudad de Puebla, donde hablamos de que para poder desarrollar un planteamiento pedagógico significativo a favor de los derechos de los pueblos indígenas de México, pues tenemos que articular la pedagogía con una posición ética, política, jurídica, pertinente. Y en ese sentido sabemos que los pedagogos que se acercan a las comunidades y construyen pedagogías desde abajo tendrán mucho que dar a este país, que está lleno de autoritarismo pedagógico, autoritarismo curricular, y ha dejado muy poco espacio a los pedagogos para producir una pedagogía culturalmente situada. Entonces, sigan y construyan esta pedagogía colaborativa y sobre todo aprendamos mucho de las pedagogías indígenas. Hay varias fuentes para informarnos sobre este tipo de proyectos, pero en concreto pues está la página de Jorge Gaché, Sociedad Bosquecina, donde pueden ver trabajos de este tipo, y también tenemos la página del Laboratorio de Agricultura Víctor Franco del CIESAS. Dentro de la página del CIESAS y ven lo que se está haciendo en términos de pedagogías culturalmente situadas. Entonces, pedagogos de México, los invitamos a que se unan a nosotros y nos ayuden a sistematizar esas otras maneras de aprender, esos otros conocimientos y esa otra manera de generar conocimientos. Voy a presentarles a la doctora María Bertelli Busquets. Ella es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, desde el 1991. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y pertenece al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores. Coordina la Red de Educación Inductiva Intercultural, REDIN, que con la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México y Educadores Independientes impulsa en y desde Chiapas diversos proyectos con profesores indígenas de Oaxaca, Puebla, Michoacán y Yucatán. Destacan sus libros Educando en la Diversidad, Investigaciones y Experiencias Educativas Interculturales y Bilingües, de 2009, El Estado del Conocimiento, Multiculturalismo y Educación, de 2002 a 2011, publicado en 2013. Coordinando con el doctor Gunther Dietz y la doctora Guadalupe Díaz, así como un artículo publicado en el New World of Indigenous Resistance, Noam Chomsky and Voices from North, South and Central America, publicado por City Lights en 2010. La doctora Bertelli nos va a presentar una ponencia titulada Milpas Educativas y Resistencia Étnica ante el Despojo Territorial en México. Bueno, también primero que nada, también quiero agradecer esta oportunidad de estar juntos. Gracias a Elizabeth por esa iniciativa, a quienes se han unido a esta posibilidad de tener aquí a Jorge. Creo que cuando Jorge habla del método, pues solamente puede ser Jorge y los compañeros indígenas, ¿no? Cuando uno los escucha, cuando uno ve palabras llenas de contenido y no vacías, pues uno entiende que no es tanto la complicación, sino el que la educación tenga un significado, un sentido para las comunidades, muy vinculado a una perspectiva, yo diría, materialista de la cultura, porque podemos trabajar perspectivas simbólicas de la cultura, de las identidades, pero creo que es una perspectiva sintáctica y materialista. Pues aquí estamos viviendo en un entorno que está ahí para ser transformado, pero también donde hay conocimientos, espiritualidad y valores. Y hemos aprendido mucho de Jorge Gaché. Entonces agradezco de verdad el estar aquí también. Y bueno, más que yo hablar del método, que como dijo Jorge, pues está ahí en su página, y en otros lugares también hay artículos sobre el método y las contribuciones de Jorge y del equipo de la red. Yo voy a hablar un poco sobre por qué estamos ahora interesados en fomentar lo que hemos llamado las milpas educativas. Van a ir viendo algunas fotos de los lugares donde trabajan los compañeros indígenas, que son cerca de 500 profesores de estos estados que mencionó Jorge,
Oaxaca, Puebla, Michoacán, Valentina, hablaba de esto de la Redim, y que toda parte del corazón está en Chiapas, ¿sí? Ahí empezó a fructificar este método. Jorge lo trajo con Carmen y Jessica, también colaboradoras muy importantes en este proyecto. ¿Y por qué las milpas educativas? ¿No? Yo voy a leer, porque si no, como estoy emocionada, me voy a ir por cualquier otro lado, y mañana ya es otro día para pensar en nuestra Rosana, porque pues sí, en Puebla el método no puede pensarse sin Rosana. Es más, esta reunión no puede pensarse sin Rosana, porque Rosana cuajó muchas de las relaciones entre nosotros. Pero bueno, ¿por qué sembrar milpas educativas? Como sostiene Marco Calderón, al cual extraño aquí, la escuela, como hemos visto, sigue teniendo como anclaje lo urbano, siendo la ciudad sinónimo de civilización y progreso, a la vez que el punto comparativo para medir la condición indígena. En últimas fechas, en clave neoliberal, los límites de la diversidad educativa en gran parte del continente americano parecen delimitarse a partir de reformas educativas como la que está creciendo en México, que miden el dominio de competencias que se denominan globales entre profesores y alumnos, que son evaluados a partir de estándares establecidos por las agencias internacionales. De esta manera, los valores de las últimas reformas, los valores que se cultivan ahí no solo en México, sino en Estados Unidos y en otros países del continente americano, tienen que ver con el dominio individual de estándares de calidad globales, la sobreregulación con respecto a su eficiencia y eficacia, así como su impronta en la flexibilización laboral y el debilitamiento del sindicalismo magisterial. La escolarización neoliberal y los espejismos producidos por la escuela, lo cual nos preocupa sinceramente, estos espejismos que nos llevan a pensar que se requiere de estas competencias globales para ser personas, están generando otras marejadas, grandes oleadas de desesperanza, de migración y de pobreza. Más que el arraigo, lo cual se ve como un síntoma de conservadurismo, de atraso, la escuela oficial estimula el abandono de los territorios por considerar la actividad campesina denigrante, ¿sí? Estimula este abandono de territorios ancestrales, sometidos sin duda alguna al despojo. Aquí no voy a hablar de lo que habló el Papa Francisco, porque habló de eso, ¿verdad? Pero también los zapatistas han hecho una relación extensa de todos los despojos territoriales a que están siendo sometidos las comunidades indígenas, y no digamos las comunidades indígenas, los habitantes del planeta. Y eso es un asunto muy serio que nos lleva a ser cada vez más materialistas, yo diría. En una nación diversa en términos no solo lingüísticos y culturales, sino territoriales y biológicos, como México, con brechas de desigualdad evidentes en regiones rurales, esta escuela, la nueva escuela, la escuela al 100, no resulta pertinente. Las problemáticas sociales y ambientales, después de 20 años al menos de programas sociales destinados al abatimiento de la pobreza, como se le llama, han aumentado, y solo en 2013 programas como Oportunidades y de Apoyo Alimentario se destinan a más de 1,5 millones de hogares en localidades eminentemente indígenas y abarcan el 93.7% de la población que las habita. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendría que considerar que en esta nueva escuela lo que llama la atención es que no se considera para nada en esta nueva escuela el trabajo que realizan los niños y las niñas en sus comunidades, con sus familias, y no se considera en estos criterios de evaluación que estas actividades, como nos dijo Jorge, son medios de instrucción, fuentes de valores y conocimientos previos para el logro de aprendizajes significativos, destinados al bienestar individual y colectivo, así como indicadores socioculturales para un proceso de evaluación que tendría que ser pertinente y estar situado. Aquí vamos a hablar un poco y van a observar un poco el resultado de diplomados que hemos estado generando en torno al método inductivo intercultural, a un concepto sintáctico de cultura que ya presentó Jorge. Método y concepto que nos han permitido
explicitar y sistematizar las pedagogías indígenas, los valores, los conocimientos y significados implícitos. Nada más como antecedente, el trabajo con la UNEM que hizo posible que este método llegara a México y se difundiera, fue creado en el 95 por educadores celtales, tzotziles y choles del estado de Chiapas, cuando las familias y los comuneros de muchas comunidades indígenas, cansados de la bajísima calidad educativa, así como la violencia e irresponsabilidad que ejercían los maestros, expulsaron a los profesores oficiales y sembraron este cargo entre sus propios educadores. Todo ello en el marco del movimiento zapatista y luego de la larga historia de despojo, de violencia, de engaño que representó la relación entre los finqueros y los peones, así como un reparto agrario dilatado e inconcluso que selló su ineficiencia con la reforma al artículo 27 constitucional y sus previsibles impactos negativos y afectaciones devastadoras y extractivas al régimen de propiedad, sobre todo ejidal. A mí me parece un escándalo que no tomemos en cuenta quienes estamos en interculturalidad el asunto del territorio, del control del territorio, que nos baste con estudiar los procesos identitarios, sin pensar en las fuentes para la alimentación, para el buen vivir, sin pensar en que esa ruptura de la integridad, creo yo, sociedad-naturaleza es la que está enfermando a las sociedades contemporáneas. De ahí que la UNEM se ponga como objetivo que las comunidades indígenas tengan el control de la educación que se imparte en sus escuelas, contribuyendo al rescate cultural y el desarrollo de las culturas indígenas, así como al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades y la renovación de la producción en el campo, recuperando, dicen ellos, nuestros suelos, nuestros bosques y buscando la independencia de nuestra producción con respecto a las corporaciones internacionales de agroquímicos y coyotaje. De ahí que hayamos pensado en nutrir, en generar milpas educativas, laboratorios socionaturales vivos y de parte de Ronald Knight, que ha sido un colaborador también muy importante, laboratorios para la vida y huertos escolares. Algunos principios compartidos por ambas iniciativas, las dos hermanadas en torno al método inductivo intercultural, es que establecen una estrecha relación entre educación, saber hacer y conciencia ecológica. Vitalizan la relación entre lengua y cultura a partir del cuidado de la biodiversidad y las actividades derivadas. Articulan y amplían los conocimientos, valores y significados indígenas derivados de la integridad sociedad-naturaleza con los descubrimientos y conocimientos de la tradición occidental y, sobre todo, como dijo Jorge, parten de las actividades realizadas por los niños y las niñas en los huertos escolares y en las milpas educativas. Los compañeros de la UNEM han situado el concepto sintáctico de Jorge Gachet a partir de la siguiente frase: nosotros, dicen ellos, vamos a nuestro territorio a pedir un recurso que trabajamos para satisfacer nuestras necesidades sociales. En y desde Chiapas, con estos proyectos se ha extendido el método en la misma entidad, en Chiapas, y otros estados de la República y también del Brasil, por lo cual nos da mucho gusto estar aquí porque estamos trabajando con compañeros del norte del Brasil y del sur del Brasil. Ahorita voy a decirles en dónde. Como un aprendizaje, hemos entendido que el cercamiento y el despojo capitalista de los bienes comunes, en este caso naturales, afecta no únicamente la relación entre el productor directo y sus medios de producción, donde los recursos para la vida se encuentran muchas veces en territorios ancestrales. La acumulación originaria que Carlos Marx consideró como el signo primigenio del capitalismo es agudizada y permanente en la actualidad. Esta acumulación originaria que supone el abandono de los medios de producción, y recuerdo como un maestro de Puebla me dijo: doctora Bertelli, la pena es que mi padre vendió nuestra tierra para que yo estudiara. Pero ese desprendimiento, ese abandono de los medios de producción afecta también las fuentes prácticas y vivenciales de conocimientos y valores que sin duda vitalizan
también de lo que se ha estado hablando aquí, la producción oral y escrita, así como la relación lengua y cultura en las sociedades indígenas. Hay quien dice que en la medida en que la biodiversidad se ve afectada la lengua. Yo no sé qué digan los lingüistas. Ahora, al igual que en el mundo actual, se mide el avance global en función de la denominada alfabetización mediática e informática, que no solo alude al conocimiento de un sistema de signos, sino todo un sistema cultural. Lo que aquí queremos resaltar es algo que se ha definido para que nos entiendan los diseñadores de políticas públicas como alfabetización territorial, que yo me he asumido ignorante. Yo soy analfabeta territorial absoluta y por eso es que creo que el término puede ser importante, porque los maestros usualmente han ido a alfabetizar a las comunidades. Ellos pueden alfabetizar en la letra, lo que no pueden alfabetizar es en el territorio, porque ahí los expertos son los comuneros y los compañeros que están frente a esta actividad. Esta alfabetización territorial se refiere a contextos alfabetizadores no letrados en los que participan y aprenden los pueblos indígenas y campesinos, y en específico los que se reúnen en torno al método inductivo intercultural. Estos contextos se caracterizan por la presencia de actividades, situaciones y problemas, y hacen del dominio de los indicadores territoriales y no únicamente de las grafías, que es lo que subraya la Secretaría de Educación. Le interesa que el niño escriba y cuente, un recurso para que el huerto, la milpa, el bosque o la laguna, entre muchos otros espacios, se conviertan en oportunidades para aprender, en oportunidades alfabetizadoras que en términos ontológicos, epistémicos, sociales, lingüísticos, productivos y para el buen vivir, de lo cual nos va a hablar Estefano, resultan mucho más relevantes que la capacidad de leer o escribir un recado. Porque quiero que sepan que para el Estado mexicano, ser alfabetizado es tener la capacidad de escribir y leer un recado. A eso se refiere cuando nos dan las cifras de alfabetizados. Es un concepto muy estrecho de ser alfabetizado y siempre me parecerá así. Al hablar de territorio nos referimos a un ecosistema natural y social interdependiente e integral que engloba no únicamente a la tierra como recurso, sino a todos los seres vivos y muertos que la habitan y conviven de acuerdo a los tiempos y ritmos que marca la naturaleza, así como al sentido simbólico, espiritual, cosmogónico que engloba. En las culturas mayas, el territorio integra a las mujeres, a los hombres, a los animales, al agua, al aire, al suelo. Los Ahaubetik, guardianes o guardianes de las montañas, guardianes de los ríos, entre otros seres naturales y sobrenaturales que protegen a la naturaleza, así como a todos los fenómenos y procesos que se observan en ella. Por ello, la relación entre territorio, lengua y cultura, educación propia y buen vivir se visibilizan mucho más en la milpa, en el bosque, en la unidad doméstica, campesina, que en la escuela. Si en la escuela uno analiza la interculturalidad, pues uno va a encontrar muy poco, porque el niño está en la escuela, entonces lo que va a encontrar ahí es a los niños en la escuela. Habría que ver a estos niños en la familia, en la comunidad, y no estudiar la interculturalidad en la escuela. Siempre se estudia en la escuela y no fuera de la escuela. No se estudian los usos étnicos y sociales de la escolarización fuera de la escuela. Analizamos expedientes escolares, prácticas escolares, exámenes escolares, lo que el niño hace en la escuela, ¿sí? Para ello, el método ha sembrado estas buenas semillas que empezamos, que puedan multiplicarse en estas milpas educativas a través de lo que en Ecuador ha llevado a legislar a favor de la madre tierra, o en Colombia los ha llevado a hablar de pedagogías de la madre tierra. Voy a hablar ya por último, voy a presentarles el calendario de una compañera, el calendario socionatural, que finalmente nos dice Jorge Gaché que hay que desarrollar lo que le llama el arte de pescar conocimientos. ¿Y cómo vamos a pescar estos conocimientos, valores y significados o espiritualidad, ¿no? Pues a través del calendario socionatural, que siempre que exponemos ven el calendario y piensan que es el mismo. Pero ahí viene con el calendario otra vez y con su ruedita del calendario, ¿no? Entonces vamos a presentar el calendario nada más, por favor.
y porque digamos, es la malla curricular a partir de la cual estamos organizando este conocimiento. Estamos viendo en este caso el calendario socionatural gráfico de la comunidad de Pacanam, Calchihuitán, Chiapas, que diseñó la profesora Tzotzil M. de Irma Gómez Hernández para el nivel preescolar. Además, yo como educadora, yo soy educadora de origen, con lo cual también digo que para hacer evaluación educativa tienes que ser maestro, porque cómo es que a un doctor lo evalúa o sea, para tú hacer evaluación tienes que ser maestro. Ella nos presenta este calendario para el nivel preescolar y sus primeros intentos de milpa educativa a través de este calendario. Ahí lo tenemos, ¿sí? Está un poco pequeño, pero ella nos dice: el calendario gráfico que diseñé está constituido por 8 círculos concéntricos que se pueden leer comenzando de adentro hacia afuera. Se describe en un primer momento el círculo central, donde se ubican los meses con los que se orientaban nuestros abuelos, que tienen relación con las fases lunares de todo un año y que a la vez son parte constituyente y orientadora de los tiempos de siembra, limpia, cosecha, reproducción de vegetales y ciclo productivo de los animales, así como las actividades sociales y ceremoniales que caracterizan a nuestro pueblo. Enseguida encontramos el segundo círculo, que nos dice los meses del año según el calendario más usado en la actualidad, o sea, se refiere al gregoriano, y que conocemos como gregoriano. En este círculo se marcan claramente los comienzos y términos de los meses indígenas que anteriormente se describieron, con la intención de tener ideas acerca de los tiempos que abarca. Todo eso con el propósito de facilitar al lector la comprensión de estos tiempos, articulando y conjuntando en un solo plano las realidades de dos mundos que interactúan permanentemente. Esto nos lleva a explicar que el calendario originario maya se constituye de 19 meses, a diferencia del calendario gregoriano, que tiene 12. Después encontramos distintos indicadores, comenzando con las temporadas, que para la comunidad de Pacanam son 4. Describo la temporada de frío, que comienza en la fase lunar del calendario indígena POM y finaliza en Bat's-Ul, que corresponde según el calendario gregoriano a finales de octubre y los primeros días de febrero. Enseguida encontramos los indicadores climáticos que determinan los tiempos socioambientales. Esta temporada inicia precisamente con el comienzo de los vientos fríos, por lo que la gente debe abrigarse para evitar enfermedades. Sobre otros indicadores, como está señalado en el dibujo del calendario, generalmente se observa cielo despejado y muchas estrellas durante la noche, en la mayor parte de la temporada. Son días muy soleados y solo en raras ocasiones se nubla, llueve poco. Asimismo se observa algunas matas de café que nos indican tiempos de maduración del producto que es característico de estas regiones. Podemos ver en los terrenos cafetaleros el color rojo característico de los granos del café que abundan en cada mata del aromático, trayendo a la vez consigo la aparición de aves como el jex-jex, ave común en esta temporada que se observa en los cafetales, ya que se alimenta de esta fruta. También se relaciona este tiempo con la aparición de otras aves como el tulukmut, perico y laxak-et, paloma silvestre, entre otras. Se puede escuchar cada día su hermoso y peculiar cántico que adorna y alegra los corazones de los habitantes de la comunidad. Una de las actividades más notorias de la temporada es la cacería. En esta época, por la abundancia de ciertos alimentos vegetales, muchos de los animales silvestres y aún las personas están gordos. Por ejemplo, animales silvestres como bet, uch, chig y meel, por lo que se convierten en una parte complementaria de la alimentación comunera. En esta temporada las mujeres, muchas veces acompañadas de sus hijos e hijas, siembran chayote en las parcelas que cada familia tiene. También en esta época madura el tomatillo de milpa y el chile, los cuales son recolectados por las mujeres y sobre todo por los hijos. En cambio, los hombres se dedican a actividades que son más complicadas y que requieren mayor esfuerzo físico. Así, si observamos el calendario y leemos con cuidado la descripción de M. de Irma, podemos ubicar un buen número de indicadores que solo pueden ser leídos por personas alfabetizadas territorialmente.
La profesora habla de la importancia de atender los tiempos y las fases lunares, y sobre la temporada que cubre de finales de octubre a principios de febrero, menciona diferentes indicadores climáticos como vientos fríos, cielo despejado, muchas estrellas durante la noche, días muy soleados y poca lluvia. En esta temporada puede leerse el color rojo de los frutos del café, verse y tocarse la madurez de las frutas y verduras silvestres, etc. Con respecto ya a su milpa, M. de Irma desarrolla desde el 2010 una propuesta de milpa educativa donde los preescolares realizaron juego con chocho o avellana, juego con la flor del árbol silvestre, cortar café y atrapar chiquitín o chicharra, juntar quis o chicatana, arrancar yuca y camote, cosechar calabazas y plátanos, etcétera, etcétera. Nada más ya para terminar, voy a decir que tenemos el regalo que nos ha dado la vida de que en Chiapas tenemos al menos 9 milpas educativas activas, en La Pimienta, de la cual va a hablar Estefano, en Cerro de Guadalupe, en la comunidad autónoma de Bochoc, San Isidro de la Libertad, Hidalgo Jochil, Tierra y Libertad, y también en Puebla tenemos por sembrarse, que ya están activas esas, bueno, por sembrarse en el sentido que los profesores ya están listos con su pedacito de la madre tierra para poder hacer esto, en la región de Tehuacán, en San Marcos, Sierra Negra y en Huauchinango, en Oaxaca, en Tlahuitoltepec, Mije, en la región Mixteca, en Michoacán, en Cherán, con compañeros purépecha, y en Brasil tenemos, en el norte de Brasil, en Pedra Petra, se está llevando esto, en Sierra Sur, Jacamín, Ingaricó, Manoá, a ver si lo digo bien, Truarú, Ubarú, São Miguel da Cachoeira, eso es en Roraima, y en Minas Gerais, en Yaxiabá de Brejo Mata, Fome Prata y Rancharía, y con el grupo Patachó. Entonces, nos da mucho gusto, Jorge, y nos da mucho gusto también con Rosana por el equipo que también después va a venir a hablarnos, porque el equipo aquí está, que estas milpas estén ya fructificando después de 15 años de trabajo, porque ahorita que estamos hablando de 15 años de trabajo ininterrumpido, donde estuvo involucrada Rosana, donde estuvimos aquí haciendo estos esfuerzos, seguiremos, y tenemos un probable proyecto del CONACYT que se va a hacer entre varios centros públicos, que se llama la Milpa Maya, y que acaba de caernos hace una semana, y estoy muy agradecida hasta con el Papa Francisco porque coincidió conmigo. Además de que habla de la casa común, hasta el milagro nos hizo, y yo la verdad lo respeto y me da mucho gusto, y esperemos vernos aquí para platicar después de estas